Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Negrete Vázquez, María Luisa y Vidal Hernández Nectecarina. Somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la carrera de Contaduría. Hoy vamos a hablarles de los activos fijos en el tema de auditoría de los estados financieros y como docente contamos con el licenciado Argenis Iván Mejía Echeverría. Sin más por el momento, comencemos. Introducción. En esta presentación hablaremos del tema de activo fijo. Estos activos fijos tienden a tener una vida útil, independiente y a una clase perteneciente, por lo cual definiremos los principios y factores que limitan su vida. Los activos se clasifican en propiedades, planta y equipo. Se hablará de los temas de contabilización del activo mencionado y sus definiciones del siguiente tema y subtemas. Nuestro índice consta de 1. Conceptos y contenido, NIF C6. 2. Activos intangibles. 3. Normas de información financiera. 4. Objetivos. 5. Control interno. 6. Procedimientos para la revisión. A. Inspección física y documental de altas. Ratificación del saldo provenientes de años anteriores. B. Examen de bajas. C. Depreciación, verificación de cálculos y consistencia. D. Análisis de obras en proceso. E. Revisión de las cifras actualizadas. 1. Concepto y contenido. NIF C6. Las propiedades planta y equipo, comúnmente denominadas activos fijos, son los elementos de trabajo duradero, tales como los terrenos y edificios, la maquinaria, el mobiliario y equipo de oficina, los automóviles, etc. Estos bienes representan inversiones a mediano y largo plazo, efectuadas con el propósito de servirse de ellas por todo el periodo de vida que tengan, y por supuesto, sin ánimo de venderlas de inmediato como en el caso de los inventarios. Por su carácter de permanentes, deben afectar los resultados en el tiempo que sean útiles, es decir, que la pérdida del valor que sufran por el uso y transcursión del tiempo debe aplicarse a los gastos, distribuidos entre todos los ejercicios de vida total que se estime para estas inversiones. Esta afectación debe hacerse acreditando una cuenta de depreciación del activo fijo, que muestre cada año el importe estimado acumulado de la pérdida de valor sufrida por estos activos, por su uso y transcurso. Las cuentas de mayor relativas se cargan por las adquisiciones o altas y se acreditan por los retiros y ventas o bajas de dichos bienes. Su saldo representa el valor histórico de adquisición de los bienes de trabajo duraderos que se poseen en su uso activo en las operaciones de la empresa. Para el caso de incremento al valor del activo fijo por activación, se recomienda que los importes relativos se controlen en cuentas específicas, que complementen a las cuentas que registran los valores originales de adquisición, para conservar estos últimos sin contaminación y poder reprocesar a cálculos en cualquier momento. 2. Activos intangibles. Existen ciertos bienes intangibles cuyo beneficio es claramente aplicable a ejercicios futuros y que por su importancia deben ser considerados como activos fijos, tales como los gastos e investigación y las patentes y marcas, NIF C8, con las reservas del caso por ser un tema muy especializado. Para efectos de este libro solo se comentará que los activos intangibles se consideran activo fijo, solo se registran si fueron adquiridos y se pagó efectivamente por ellos, y son sujetos de amortización. 3. Normas de información financiera. Valuación. Los activos fijos deben registrarse al precio efectivamente pagado, por ello en la fecha de su adquisición, pero pueden ser reexpresados o actualizados. El caso del ambiente inflacionarios altos. Esto se habla en la NIF C6, párrafo 46-4 y la NIF B10, párrafo 3. De la relevancia característica cualitativa de los estados financieros. Los bienes de poco valor no deben capitalizarse aunque tengan un periodo de vida más o menos largo. De la consistencia. Debe observarse tratamiento igual para partidas semejantes. Por ejemplo, si se ha decidido registrar en el activo fijo solo los bienes con un valor individual mayor de 5,000 pesos,
Por ejemplo, cualquier artículo más o menos duradero con valor menor a ese límite deberá aplicarse invariable a gastos. En relación con la depreciación, significa que ésta debe calcularse bajo el mismo en todos los ejercicios. 4. Objetivos. 1. Verificar su existencia física. Que la empresa posea físicamente y utilice en beneficio propio los bienes registrados. 2. Verificar la autenticidad de la propiedad. Que los bienes registrados sean propiedad legal de la empresa, comprobable documentalmente. 3. Verificar su valuación. Comprobar a. que estén registrados al costo de adquisición efectivamente pagados por ellos. B. Que las cuentas complementarias por reexpresión o castigo se hayan determinado sobre bases apropiadas, los cálculos aritméticos estén correctos y su monto tenga significación económica actual. 4. Verificar depreciación y consistencia. Que el método de depreciación utilizado en el ejercicio anterior. 5. Verificar que no exista limitación de la propiedad. Determinar si existe o no gravámenes u otras restricciones que afecten el activo fijo en su uso o en su propiedad, para advertirlo en los estados financieros. 5. Control interno. A. Las altas, compras y bajas, ventas, desmantelamientos deben estar debidamente autorizadas. Esta autorización debe otorgarla personal designado por el Consejo de Administración o la dirección de la empresa. B. Deben existir registros o auxiliares adecuados que permitan la identificación inmediata de cada bien, costo original, fecha de adquisición, depreciación acumulada, lugar asignado, etc. C. Debe existir una política definida de capitalización que señale con claridad cuándo una erogación debe considerarse incremento al activo o cuándo debe considerarse gasto. D. En el caso de obras en proceso, debe vigilarse su avance e incorporarlas oportunamente al activo fijo al concluirse. E. Deben compararse periódicamente los auxiliares contra los bienes que poseen físicamente y viceversa, y generar los ajustes contables relativos por las diferencias definitivas. F. Debe verificarse que los bienes fuera de uso se contabilicen en cuenta especial que indiquen esa condición. G. Debe comprobarse con regularidad que la suma de los auxiliares integra el saldo de la cuenta de mayor relativa. H. Deben existir pólizas de seguros que protejan al activo fijo contra diversos riesgos, incendios, robo, etc. 6. Procedimientos. 1. Inspección física y documental de altas y ratificación de las partidas que integran el saldo. 2. Examen de bajas. 3. Depreciación, verificación de cálculos y consistencia. 4. Análisis de obras en proceso. 5. Revisión de las cifras actualizadas. A. Inspección física y documental de altas. La inspección física y documental de altas consiste en verificar que los activos fijos adquiridos durante el ejercicio estén debidamente amparados con documentos probatorios de la propiedad, facturas, pedimentos aduanales, etc. Y además que tales adquisiciones se encuentren físicamente en el poder y uso de la empresa. Este trabajo se efectúa obteniendo un detalle de todas las partidas adquiridas durante el año y seleccionando las más importantes para el trabajo de investigación. Al estudiar dichas partidas, se procura verificar además las rutinas del control interno relativas. Por ejemplo, si vigila si se efectuaron cotizaciones, si el pedido lo autorizó la persona indicada, si se anotaron correctamente los datos en la tarjeta auxiliar relativa, etc. A. Ratificación de saldo proveniente de años anteriores. Con respecto al saldo del activo fijo proveniente de ejercicios anteriores, si el ejercicio examinado es el primero del auditor en la empresa, el trabajo debe ampliarse, inspeccionando física y documentalmente las adquisiciones de ejercicios anteriores, que subestiman como partidas más importantes del saldo comentado. En auditorías posteriores debe procurarse hacer un trabajo selectivo semejante, pero menos abundante. Existe la posibilidad de que el ejercicio anterior hubiera sido revisado por otro auditor. En ese caso es posible solicitar a ese auditor los papeles de trabajos relativos y asumir como propias las conclusiones precedentes.
en relación con el importe del activo fijo acumulando al inicio del ejercicio que se revisa. B. Examen de bajas. De las bajas registradas en el ejercicio debe verificarse su autorización. En el caso de bajas por ventas debe inspeccionarse el ingreso del efectivo relativo y efectuarse el cruce a resultados por la utilidad o pérdida obtenida en la operación. Además, debe revisarse la corrección de la depreciación acumulada que corresponda al bien y que se cancela como consecuencia de su venta o retiro. Al final de este capítulo, se incluye un modelo de cédula en el que muestran los aspectos recomendables para el examen de las bajas y el trabajo correspondiente a realizar. C. Depreciación, verificación de cálculos y consistencia. Con respecto a la depreciación, es convincente precisar el procedimiento y las bases establecidas por la empresa para el incremento anual, a fin de juzgar su consistencia en relación con el ejercicio anterior. El incremento de la depreciación por el ejercicio examinado se puede verificar ratificando los cálculos de la empresa o bien efectuando un cálculo global, de preferencia con una secuencia distinta a la seguida por la empresa. Una vez determinada la corrección del incremento a la depreciación efectuada por la empresa, debe revisarse que el cargo a los resultados por este concepto sea por el mismo importe, realizado el cruce respectivo en las cuentas de resultados afectadas. D. Análisis de obras en proceso. Cuando existe este rubro del activo, debe procederse a su examen con base en lo anotado para el análisis de las actas, verificación documental, inspección física de la obra, etc. Debe cuidarse que las partidas capitalizadas correspondan a los conceptos normales en atención a las políticas de capitalización de la empresa, así como a las prácticas contables. En este caso, es de particular interés cerciorarse de que efectivamente las obras no están concluidas y no se encuentran integradas en las operaciones normales de la empresa y que, por tanto, no están sujetas al régimen de depreciación relativo. Esto es así porque las obras en proceso, a pesar de que se registran dentro de los activos fijos, aún no operan formalmente y no producen beneficio al proceso comercial o industrial para el que fueron adquiridas. E. Revisión de las cifras actualizadas. Cuando, como resultado de la aplicación de la NIF B10, se hayan actualizado los valores del activo fijo, deberán aplicarse los procedimientos relativos para verificar la corrección de la actualización efectuada por la empresa. Dichos procedimientos incluyen sustancialmente los siguientes. 1. Comprobación de que se haya aplicado correctamente la metodología propuesta por la NIF B10. 2. Verificación de los cálculos aritméticos para la obtención de los valores actualizados, cuidando cuando se utiliza el método de índices generales. Lo siguiente. A. Correcta certificación de los saldos históricos por año de adquisición, aportación o registro. B. Correcta determinación de los factores de ajustes que deriven del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando se utiliza el método de índices específicos. C. Que el índice específico se aplique solo a maquinaria y equipo de forma consistente. 3. Revisión de la correcta determinación de la diferencia entre las cifras actualizadas y las cifras históricas para el registro correspondiente de dicha diferencia. 4. Verificación de la correcta determinación del ajuste de principio de año cuando se trata de la actualización de los estados financieros por primera ocasión. 5. Verificación de la constancia del método utilizado para la actualización de las cifras cuando se trate de ejercicios subsecuentes. 6. Verificación de la correcta revelación en los estados financieros de la porción histórica y la porción actualizada. 7. En general, estudio y juicio de los documentos supuestos y cálculos utilizados en la actualización para concluir sobre la razonabilidad de sus resultados. Conclusión. Los bienes del activo fijo, a diferencia de los otros activos, no están en rotación comercial o industrial del negocio y por ende su naturaleza constituye inversiones permanentes para el servicio de la empresa. Dicho esto, es importante el establecimiento de procedimientos para el mejor control de estos activos con la finalidad de contar con la información relacionada con el mismo. Referencias bibliográficas. Mendivil, 2018. Elementos de auditoría. Ciudad de México.
Cengage Learning, séptima edición.